¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por continuar en su canal Parlamento del Congreso del Estado de Jalisco. Esta es la hora de los grupos parlamentarios y en especial del Partido Verde Ecologista a cargo de nuestra diputada Rosangélica Fregoso Franco, su servidor Eduardo Esquivel. Y antes de iniciar esta entrevista, esta conversación, un tópico muy interesante, quiero saludar a los compañeros que están detrás de cámara. Allá al fondo en el audio está Julieta, en controles está René, nuestra compañera Aimé Arroyo y el más viejito, como siempre digo yo, es Hugo Cervantes. Una vez que, bueno, gracias a ellos se lleva a cabo este programa, quiero también ya presentar a nuestra entrevistada, que es la doctora Marta Georgina Orozco Medina. Ella es directora del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Con ella vamos a tocar el tema de contaminación acústica. Buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes, Eduardo. Gracias por invitarme y con un gusto pues de compartir algo de este tema con ustedes. Yo creo que la contaminación acústica es un tópico que poco tocamos porque siempre nos referimos a contaminación del aire, del agua, de la tierra y sus consecuencias, pero poco vemos o analizamos la contaminación o los efectos negativos de la contaminación acústica y sobre todo en una ciudad tan compleja y tan cosmopolita como es la zona metropolitana de Guadalajara. Y para eso, maestra, usted nos va a hablar un punto sobre esta situación. Sí, así es, la contaminación sonora o contaminación acústica es uno de los contaminantes más olvidados, al menos por parte de las autoridades. Si bien está presente en lo cotidiano de la sociedad, se olvida en términos de su monitoreo, su diagnóstico, su control, su sanción y su seguimiento. Entonces la contaminación sonora tiene afectaciones latentes a las personas y difícilmente pues se tienen los elementos suficientes para hacer un correcto diagnóstico y monitoreo porque faltan elementos para caracterizarlo, para darle un adecuado seguimiento y para valorar sus molestias. Esta contaminación acústica, me queda claro, maestra, que hay lugares donde es más marcado, sobre todo en la zona metropolitana. Mi lógica es que en el centro de Guadalajara, sobre todo, esta contaminación acústica es más grave, pero mi pregunta, quiero iniciar con esto, es cuando nos duele tenemos un dolor de cabeza, ¿puede ser consecuencia del ruido? Porque es lo que menos podríamos asociar nosotros. Pues los efectos del ruido son multifactoriales, tiene que ver con una exposición en cuanto a intensidad, en cuanto a frecuencia y en cuanto a tiempo. Digamos que la exposición también tiene que ver con una exposición de tipo voluntario y la de tipo involuntario. Y también tiene que ver con las fuentes de las cuales provienen el tipo de ruido. Entonces podemos estar hablando de los ruidos que se caracterizan como fuentes fijas o fuentes móviles, y dentro de las fuentes fijas pues van a estar aquellos ruidos de tipo recreativo, el ruido que tiene que ver por ejemplo con el ruido de maquinarias, y en el tipo de fuentes móviles pues obviamente todo aquello que proviene del parque vehicular o de las diferentes formas de transporte. En términos de efectos pues vamos a caracterizarlos desde el punto de vista fisiológico y no fisiológico, y los fisiológicos van a tener su clasificación a su vez de los de tipo auditivo y no auditivo. En los no auditivos va a entrar el dolor de cabeza. Una exposición frecuente a ruido puede derivar en asuntos que tienen que ver con estrés, dificultad para comunicarse, dificultad para concentrarse y realizar las tareas, daño al sistema circulatorio, sistema nervioso, sistema digestivo. Entonces todo ello implica pues una gama muy variada de efectos a causa de la exposición a ruido, y con ello pues conlleva una multitud de efectos, los cuales pues van a tener también una difícil caracterización y diagnóstico. Uno de los efectos más frecuentes es la molestia, y la molestia es muy difícil de estimar y también difícilmente se puede analizar en términos de la normatividad. Entonces, pues todo ello hace que la contaminación sonora sea un problema cada vez más creciente, cada vez más complejo y que requiere una atención inmediata y urgente. Y como yo lo comentaba también al principio, lo que menos pensamos en ello, porque ahorita que está mencionando, maestra, es que también señala cuestiones digestivas, o sea,
A mí me llama la atención ese punto porque lo que menos podríamos imaginar en un momento dado es precisamente que yo tengo un problema, no sé si está bien dicho, gastrointestinal o digestivo por la situación del ruido. Así es, porque de alguna manera recordar que como tiene una influencia directa sobre el sistema nervioso, a su vez el sistema nervioso regula muchas de las otras funciones de nuestro organismo. Entonces es ahí donde van a entrar las afectaciones, tanto al sistema circulatorio como al sistema digestivo. De alguna forma, pues nuestro organismo está interconectado, entonces los efectos son variados y las implicaciones y las afectaciones son diversas. En el caso yo quiero insistir en el caso de las cuestiones digestivas, porque también está la cuestión cardiovascular, cuestión de la circulación. Una persona, por ejemplo, que trabaja en el centro de Guadalajara o tiene que cruzar diario por ahí, el hecho de que se siente inflamado o no pueda de alguna manera obrar, ¿puede ser consecuencia de eso, maestra? ¿O estoy exagerando? Porque son multicausales. Todos los padecimientos, las enfermedades tienen un origen multifactorial. Yo no podría estarlo relacionando de esa forma así tan categórica. Lo que sí es cierto y que se ha comprobado, y los estudios que hemos realizado han confirmado que el ruido, por ejemplo, tiene un origen y tiene una causa en el organismo asociada, por ejemplo, con la hormona del estrés, que es el cortisol. Diferentes investigadores, en particular del ITESO, han monitoreado esa presencia del cortisol, que es la hormona del estrés, por exposición crónica a ruido. Entonces, al presentarse esa hormona, pues vamos a tener una especie de alteración, pues a lo que son numerosas funciones y entre ellas, bueno, puede ser el sistema digestivo. Otro de los efectos de alguna manera más notables y más molestos es la interrupción del sueño. Recordemos que la gente tiene sus horas de sueño y de descanso y en ese lapso de tiempo se recupera el sistema inmunológico. Cuando hay una interrupción a causa de ruido, pues esto se ve afectado y vamos a tener una variación en cuanto a la cuestión que tiene que ver con la conciliación del sueño y la recuperación del sistema inmunológico, por lo cual nos vamos a ver presa fácil de enfermedades al no tener un sueño reparador y lo suficientemente conciliador y reparador para que consiga que las funciones vitales estén al 100%. ¿Cómo es la fisiología, maestra, del cuerpo humano, no? Usted acaba de tocar un tema que yo siempre, por decirlo así, he tenido pleito con muchas mamás y papás. Generalmente, cuando los niños están pequeños, que les gusta 8 meses, 6 meses, van a fiestas y tienen a los niños en brazos, pero tienen la bocina. Y tiene la bocina aquí y los niños están de esta manera y unos decibeles muy altos, aún así el niño está dormido, pero mi lógica, maestra, es que a ese niño puede tener una alteración neurológica, no sé si estoy exagerando, por la contaminación tan acústica. ¿Estoy bien o estoy mal? No, es correcto, en el sentido, por ejemplo, de que la exposición a ruido tiene este tipo de afectaciones. Digamos, a nivel auditivo pasa que la onda sonora penetra al oído externo, medio e interno, y en el oído interno puede tener, puede ocasionar afectaciones en el sentido de que hay unas microvellosidades que están presentes en la cóclea, que es el encargado, el órgano encargado de transmitir la señal nerviosa para que se conduzca adecuadamente, que luego se convierta en la codificación del mensaje. Entonces, cuando esta señal viaja, cuando es tan intenso el sonido, estas vellosidades se pueden desprender. Entonces, este desprendimiento de vellosidades de la cóclea ya no tiene reemplazo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una especie de daño inmediato y latente. Ahora, el oído también tiene su comunicación neurológica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay demasiada intensidad sonora vamos a compensar. Y esta compensación a nivel neurológico representa un sacrificio neuronal. Es decir, vamos a tener sacrificio de neuronas a partir de esa compensación con alta exposición a sonido. Y efectivamente, los niños tienen un oído mucho más sensible
que es mucho más eficiente en términos de recepción, pero también eso lo hace más vulnerable. Y si exponemos a los niños a altos niveles de ruido, pues vamos a tener un sacrificio pues de sus células, de su conducción nerviosa del sonido, y por supuesto los vamos a someter a una digamos, presión que los puede llevar a lo que se considera hipoacusia, y esa hipoacusia significa la disminución de la capacidad auditiva. Yo creo que todos hemos percibido una situación como una especie de aturdimiento cuando estamos expuestos a ruido muy intenso. Este aturdimiento lo que hace es esa compensación, sentimos que se nos taparon los oídos, es un desplazamiento del umbral de la audición. Quiere decir que necesitamos mucho más energía sonora para escuchar lo mismo, y lo podemos sentir cuando vamos a un concierto, cuando estamos situados en una música que se conduce con una bocina con alto volumen, cuando portamos los audífonos y le subimos a todo lo que da, existe esa compensación, y recordemos que esa compensación conlleva un costo neuronal, y ese costo neuronal pues representa que nos estamos quedando ya sin esa respuesta cerebral eficiente a causa de exposición y de agresión continua por el sonido. Entonces, sí es muy importante, sobre todo a los padres, maestra, que, insisto, es bastante común que llevan a los niños con bocinas muy altas. Ya dijo, hay mayor pérdida de neuronas en el pequeño. Eso por una parte, por lo que estoy entendiendo, maestra. Y la otra es que creo que también al pequeño se le está alterando el sueño en ese momento, y no puede ser un niño que con los años puede ser una persona estresada o agresiva. Sí, sí puede haber una respuesta de diferentes causas. Entonces, sí hay una agresión directa, que es el sonido, se conduce es como una vibración mecánica que se conduce a través del aire, choca con una superficie y le confiere movimiento. Es así que pensemos en cómo se representaría un sonido intenso que es capaz de romper los vidrios. Imaginen lo que está pasando con nuestro oído interno. Sí. Es esa vibración mecánica que es muy, muy agresiva y que puede dañar ese sistema de recepción de los sonidos. Y a su vez, claro, nos hace responder de una forma más irascible, más reactiva, más agresiva por exposición crónica a ruido cuando lo hacemos de forma repetida, y exposición aguda cuando son sonidos de alta intensidad en un lapso corto de tiempo. Así que padres de familia, están escuchando a la maestra, es una situación muy riesgosa, muy peligrosa, sobre todo para los bebés, así que hay que, si van a una fiesta, por lo menos ponerlos en un cuartito, cerrar la puerta y bueno, tratar de aislarlo lo más que se pueda. Y hay otro punto también, en el sentido que lo acaba de mencionar, es el hecho de que la mayoría, sobre todo los jóvenes, algunos ya ni tan jóvenes, nos ponemos audífonos, pero hay algunos audífonos de tipo orejeras y hay otros como tapón. ¿Cuáles son más peligrosos? Bueno, la cuestión es de que son este tipo de oliva, le llaman los que se ponen así al interior del oído, y los que son de concha, que se ponen como audífonos que cubren. Bueno, si no se saben utilizar, cualquiera de los dos puede ser altamente peligroso. ¿Qué pasa? Moderar el volumen, evitar exposiciones prolongadas en el tiempo y muy intensas en cuanto a volumen, porque eso puede dañar de forma irreversible incluso la capacidad auditiva. Y cuando nos ponemos de tipo oliva, pues la intensidad es muy elevada y la agresión es casi directa. Entonces, si vamos a optar por unos audífonos, que es una exposición de tipo voluntaria, pues tratar de moderar los tiempos y los volúmenes, evitar alto volumen, evitar largos lapsos de tiempo para que esta agresión no sea, digamos, tan nociva. Pero sería menos nocivo el tipo de orejera, ¿no? Sí. O le llaman concha, no, orejera, sí. No sé, será menos. Y también preguntarle, no, al momento de escuchar música muy alta en estos audífonos, inconscientemente no provoca una agresión, un estrés muy fuerte de la persona. Pues es que el sonido tiene muchas implicaciones, puede tener fines terapéuticos y puede tener fines también de adictivos o de droga. Hay drogas que se conocen como drogas sonoras. Sí. Se maneja la composición musical de tal frecuencia y tal intensidad que puede conducir a un estado similar al que provocan algunas drogas, porque entonces entras en un estado como semi-inconsciente del que mucha gente ha hecho
echado mano para drogarse, porque no deja huella, no deja rastro, y es una forma de entrar, digamos, en un estado en el que te genera endorfinas, pero estas endorfinas te sacan, digamos, de un estado consciente y te llevan pues a una especie de droga acústica. ¿La música? La música, dependiendo de la composición. Y por otro lado, con fines terapéuticos, puedes encontrar cierta composición de sonido y de la frecuencia, como el sonido proveniente de las ballenas, que te lleva pues a ese estado de recorrer caminos neuronales que antes no eran reconocidos, y en términos pues de esa respuesta vamos a tener como que una cuestión terapéutica que te puede permitir, sobre todo en aquellos niños que tienen algún daño motor o algún daño neurológico, despertar algunas células, algunos caminos neurológicos que estaban de alguna manera pues en una condición de reposo, y te pueden llevar pues a una respuesta que puede favorecer algunos aprendizajes, algunas respuestas a ciertos estímulos. No, la verdad que ahora que lo está comentando, yo no me imaginaba cómo la música puede crear una adicción, ¿no? Pero me imagino que sean personas profesionales o que saben manejar muy bien, me imagino, o mezclar los decibeles y el tipo de música, ¿no es así, maestra? Y las frecuencias, porque el decibel tiene que ver con la intensidad, pero la frecuencia es aquellos sonidos graves y agudos, y el jugar con las frecuencias también te lleva a este estado de alteración. Entonces hay frecuencias como el ultrasonido, del cual no somos conscientes y nos puede representar también un daño. Por ejemplo, puede haber algunos sonidos provenientes de los transformadores de la luz, que a veces emiten un sonido de baja frecuencia del que no somos totalmente conscientes y nos está afectando. Pero no lo sentimos, a fin de cuentas. Exactamente. Ahora, en cuanto al tema todavía de las música que se puede mezclar y puede ser un tipo adictivo, antes eran lugares, le llamaban salón de disco, hoy pueden ser bares. ¿Eso puede de alguna manera llegar a una adicción en una persona que vaya 2 veces por semana? Sí los hay. Esas adicciones también representan como un daño y van a perjudicar la exposición de tipo voluntaria cuando son los que frecuentemente van a antros y bares, pero también afecta al trabajador. Esa parte yo creo que hay un vacío ahí legal, porque no se está monitoreando la salud de los trabajadores expuestos en este tipo de establecimientos, bares, antros, restaurantes, donde hay música, donde hay música con alto volumen, donde el recinto es cerrado y donde la reverberación y la presión pues es tal que les está dañando su respuesta auditiva. Y peor aún, todavía está la música tan alta y como no nos escuchamos, todavía nos acercamos y le gritamos a la persona lo que queremos decirle. Claro, y eso es otra doble agresión. O sea, aparte de la música, todavía le estamos gritando al oído porque no nos escucha absolutamente nada. Exacto. Y sobre todo que no se respetan los decibeles en este tipo de lugares. Así es. ¿Hay estudios respecto a en este punto, Sí, maestra? claro, hemos hecho varios estudios en este tipo de establecimientos, encontrando niveles que superan lo máximo permisible, que pudieran ser los 60, 65 decibeles, donde la Organización Mundial de la Salud ya está informando que se requiere protección. Y nosotros hemos encontrado que fácilmente pueden rondar los 90, incluso los 100 decibeles, y esto ya representa que en tipo de ruido industrial ya requieren protección. Y en el tipo entramos a la cuestión industrial, pero en la cuestión de los lugares, de los bares, para que una persona tenga un daño o empiece con un daño, ¿cuál sería el decibel? Se le debe de cuidar de menos de 60 y 65 decibeles, sí. Así es. Pero si está escuchando a 100 decibeles, como está mencionando, pues daño, durante 2-3 horas. Al menos habría que moderarle el tiempo de exposición, porque ya es un daño altamente nocivo, y no hay un vacío ahí en términos de salud laboral que se debe de vigilar y se debe de tratar con mucho mayor precisión y cuidado. 100 decibeles. Yo voy 2 veces por semana y 3 horas. Estamos hablando de 6 horas. Ya superaste a lo mejor tu dosis semanal. Sería cuestión de hacer un cálculo. El ruido se comporta de manera logarítmica, no es lineal, entonces habría que hacer los cálculos para ver la dosis de exposición a la cual se debe uno someter sin, digamos, sacrificar la salud y el bienestar. O sea que yo inconscientemente voy a divertirme, pero a través de los años puede pasar que estoy perdiendo audición, ¿no? Así es, no somos tan conscientes porque es algo paulatino, pero llega un momento en que esta respuesta a los estímulos sonoros es cada vez menor, cada vez menos eficiente, se puede escuchar y no entender, y entonces esto conlleva pues diferentes daños, y ya cuando la persona es adulto mayor, pues tiene problemas de relaciones interpersonales justamente por esa comunicación que se ve limitada.
Actualmente creo que los reglamentos sí mencionan los decibeles, a fin de cuentas, ¿no, maestra? Sí, mencionan los decibeles y mencionan también un aspecto ligado con la sanción, pero no es del todo, digamos, favorable. ¿Qué pasa? Que las sanciones están relacionadas sobre todo con las intensidades. Nosotros aspiramos a que mejor se consideren cuestiones de confort acústico y no tanto estar pensando en que se les tenga que estar multando todo el tiempo a los establecimientos porque superan los máximos permisibles, sino más bien invitarlos a que sean parte de la solución y de aspirar a un confort acústico en sus establecimientos. Maestra, cuando habla de un confort acústico, ¿nos referimos que bajen los decibeles o que el tipo de mezcla de música también tiene que ver? Es eso, es intensidad con los decibeles, con el volumen, pero también las frecuencias y también la calidad de las superficies que reflejan el sonido, que estas no deben ser, digamos, superficies concretas, como pudieran ser muros que no permiten pues esa absorción del sonido y que de alguna manera van a intensificarlo, como lo que ocurre en el periférico, donde están los muros de concreto. Esto lo que hace es intensificar el sonido. O sea que cuando, bueno, es un tema también interesante porque si vamos del lado izquierdo, donde están los muros de concreto, se escucha cierto ruido extraño, Así ¿no? es ese proveniente del rodamiento de la calle y el motor propiamente, la onda sonora que choca contra estos muros de concreto y entonces se intensifica el sonido y viaja kilómetros y daña a las personas de las colonias aledañas. Digo, qué curioso, ¿no? Porque en lo personal nunca me iba a imaginar que el simple hecho de tener esos concretos como división de los sentidos iba de alguna manera y intensifica el ruido. Puede favorecer alguna condición de prevenir accidentes, pero está generando un problema adicional. Lo que se tendría que ver es un recubrimiento de tipo acústico, sonoro, que no propague el sonido de esa magnitud. ¿No está pidiendo mucho, maestra? Yo creo que es poco lo que se pide en función de lo que merece la salud de las personas. Sí. Y también no hay un reglamento, obviamente, que establezca, como dice, que haber que regular música confort y mezclar el tipo de... Es que existen algunos reglamentos, pero sigue habiendo huecos en donde podemos trabajar para aspirar a condiciones acústicas más favorables. Ok. Les recuerdo que ese es el programa de los grupos parlamentarios, en especial del Partido Verde Ecologista. Su servidor, Eduardo Esquivel, le agradece que esté sintonizando este canal. Quiero recordarles, antes de irnos a la primera pausa de identificación, que se transmite este programa de 4 a 5 de la tarde, de 8 a 9 de la noche y en la medianoche, para aquellos que no tuvieron oportunidad, tanto de 4 a 5 como de 8 a 9 de la noche, pues en la medianoche nos puede ver. Vamos a la primera pausa de identificación y continuamos en el canal del canal del Parlamento del Congreso del Estado de Jalisco y continuamos.
Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Gracias, continuamos en el canal Parlamento del Congreso del Estado. Esta es la hora de los grupos parlamentarios, en especial del Partido Verde Ecologista, a cargo de nuestra diputada Rosangélica Fregoso Franco. Quiero recordarles que estamos tocando el tema de la contaminación acústica con la maestra Georgina Orozco Medina del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Un tema, la verdad, interesante porque no nos imaginamos ciertos aspectos, maestra, pero también iniciar este segundo bloque, comentarle dentro de la zona metropolitana de Guadalajara cuáles son las zonas más contaminadas o agredidas por la contaminación acústica. Bueno, vamos a actualizar el mapa de ruido porque ya se han hecho algunos mapas. Desde 1995 hemos empezado a trabajar lo que sería la caracterización del ruido en la ciudad, el ruido urbano como tal, y hemos hecho algunas actualizaciones, pero en este momento vamos a hacer como que vínculos con algunos ayuntamientos y con el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Gobierno del Estado de Jalisco para poder digamos, actualizar lo que sería el mapa de ruido y conocer cuáles son aquellos puntos críticos. Hemos hecho algunas estimaciones en zona centro de Guadalajara y hemos constatado como aquellas calles más angostas donde transitan a su vez transporte público, como pudiera ser San Felipe, como pudiera ser Independencia, Santa Mónica, donde hay camiones, son calles estrechas, no hay área verde suficiente, pues ahí se concentra mucho más el ruido. Avenidas amplias como Federalismo, como La Paz, donde hay vegetación, pues ahí tenemos que el sonido no se concentra tanto y no es tan elevado. Entonces, también vale la pena que recapitulemos sobre aquellos puntos donde se considera que el ruido es más elevado y también empecemos a caracterizar aquellas zonas que se consideran como de confort acústico. Hemos hecho diferentes investigaciones, hemos generado materiales de investigación. Por ejemplo, en este libro se presentan algunos resultados o algunos métodos para caracterizar ambientes contaminados y podemos recuperar, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver no solamente con ruido, sino también con material particulado, con presencia de microorganismos o bacterias en el aire, con algunas cuestiones climáticas, con algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la calidad microbiológica del aire, de manera que podemos considerar herramientas que nos pueden ayudar a caracterizar espacios críticos por contaminación ambiental. Hemos recuperado algunos otros estudios, por ejemplo, en este número especial de la revista Ixaya, que es del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, se trató el tema de ruido. Dentro de este número especial nosotros abordamos dos capítulos, uno que tenía que ver específico con aportaciones al análisis de ruido y salud en las ciudades y otro que tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con el ruido presente en ciudades latinoamericanas, que es el resultado de una publicación que se trabajó en colaboración con la Universidad de la República. Me llama la atención mucho, maestra, el hecho de que como en las calles estrechas concentra más contaminación acústica. Me imagino que la lógica es que no tiene por dónde, no sé si está bien dicho, escapar
el ruido, no sé si esté bien dicho. Es correcto, digamos que el sonido se concentra, existen superficies donde choca el sonido y que no permiten justamente que viaje y que se absorba por algunas, absorba por decir algo, con áreas verdes que permiten, digamos, esa onda sonora, le confiera movimiento al arbolado y entonces de alguna manera pues este sonido viaje por el aire y se disperse. O sea, la cuestión, el árbol de alguna manera amortigua esta contaminación, quiero entenderlo así, maestra. De alguna manera se puede decir algo así, los acústicos puros dicen que eso no existe, pero finalmente en un espacio abierto el sonido viaja y entonces la emisión disminuye considerablemente. O sea que quienes viven en calles estrechas y sobre todo hay transporte público a varias rutas, son los que corren más riesgo. Vamos a tener un problema mayor y sobre todo porque el sonido es mucho más intenso, choca con las superficies de la construcción y se intensifica, sobre todo porque no está diseñada la ciudad para amortiguar el sonido. No existen reglamentos para que exista un material acústico para la construcción. Pero para evitar incluso la contaminación acústica tendría que también haber un reglamento para el tipo de motor entonces, ¿no? ¿O estoy sí, exagerando? claro, tendríamos que tener algún tipo de estas cosas para que pudiera estarse trabajando de una manera integral. El ruido no puede ser visto de una manera aislada, no es corresponsabilidad nomás del que genere el ruido, es corresponsabilidad de la infraestructura urbana, de los que promueven, digamos, el transporte, incluso del ruido comunitario, que es el ruido de barrio, de comunidad, que tienes un perro, la licuadora, la música cuando tienes una reunión en tu casa. Todo esto es una corresponsabilidad de todos los grupos de la sociedad. Maestra, otro de los puntos que me interesa saber es, en el caso de la contaminación acústica, yo sé bien que los niños pueden ser posiblemente más afectados, pero de acuerdo a los estudios, ¿sí confirma esto que yo pienso? Sí hay una cuestión también selectiva asociada al ruido y puede ser personas que sean más sensibles por edad, por género, incluso por actividad. Vamos a tener que las mujeres, por ejemplo, son más sensibles que los hombres al ruido. Vamos a tener, por ejemplo, que una mujer embarazada tiene una capacidad, o una mujer que recién ha tenido su bebé, tiene una capacidad muy, digamos, fina para recibir o para percibir esos sonidos provenientes del llanto de su bebé y pueden estar otro tipo de sonidos a su alrededor y no la despiertan. Sin embargo, un quejido, un llanto de su bebé la puede hacer despertar. Entonces, sí hay una especie de selectividad y en cuanto a los niños pequeños, sí son más sensibles. Incluso yo creo que todos nos ha tocado ver cómo si uno pone a activar la licuadora, el niño inmediatamente se va a tapar los oídos porque ellos son más sensibles y hay sonidos de algunas frecuencias que les molestan más. Hasta se asustan, ¿no? Claro, y por ejemplo nuestras mascotas también son más sensibles a ciertos sonidos. Por ejemplo, los juegos pirotécnicos, o tenemos en el caso de fiestas patronales que se activan cohetes, que se ponen diferentes sonidos muy intensos, nuestras mascotas se pueden desorientar por este tipo de ruidos intensos y pueden ser vulnerables a accidentes. Digamos que las mascotas, los perros, los gatos son mucho más sensibles, incluso su gama de audición es mucho más amplia que la del ser humano, entonces van a escuchar sonidos que incluso nosotros ni los percibimos. Ellos pueden estar a kilómetros de que pase una ambulancia y ellos ya pueden estar con el aullido que les molesta, este ruido proveniente de ¿Eso los estresa? ¿Eso los estresa al animal? Claro. ¿Y por eso están ladrando, están agresivos? Claro, incluso hay una patología muy frecuente en los animales, sobre todo aquellos que tienen las orejas peluditas y que les cubren los oídos, en que fácilmente se les pueden infectar. Entonces ellos desarrollan lo que se conoce como tinnitus, que también lo tenemos los seres humanos, que es una especie de pitido, de sonido que escuchamos que no sabemos de dónde proviene y nomás nosotros lo escuchamos, y entonces eso les genera a ellos una situación de incomodidad. Frecuentemente perros ancianitos, viejitos, escuchan ese sonido y están ladrando, pero no es porque estén de alguna manera percibiendo nada, sino es un tinnitus y ellos reaccionan de esa forma. Ahora, le pregunto, el ladrido de los perros de manera constante, porque a veces tenemos vecinos que
híjole, nomás pasa hasta la mariposa y están ladre, ladre, ladre. ¿Eso afecta en un momento el ladrido del perro o no? Claro que sí, es de los sonidos más molestos. El llanto de los niños y el ladrido de perros. Si hay ladridos de perros que son mucho más molestos que otro por la frecuencia y por el volumen. Ahora, podemos tener, por ejemplo, que estos perros que ladran seguido, que aúllan, pues pueden estar hablando de alguna situación de maltrato, de alguna situación de que no los pasean, de que les falta agua, que les falta alimento, que están estresados por alguna condición. O bien hay algunos que no están siendo educados, porque hay perros que le ladran a todo lo que pasa. Esos perros requieren de una educación, porque digamos si son vecinos que siempre pasan y le siguen ladrando al mismo vecino, pues el perro necesita como que ese entrenamiento pues para que reconozca pues esas personas que pasan y que no necesariamente van a hacerle daño o van a invadir la propiedad. Entonces cuestiones como esas, pero sí la parte del ruido comunitario y en este caso ruido proveniente de las mascotas es una fuente muy frecuente que afecta pues a las personas. Y no sé si voy a exagerar en preguntar lo siguiente, ¿esto también puede provocar que muerda el animal a la persona? Puede ser un motivo de que reaccione, puede ser. Eso ya son, digamos, cuestiones mucho más específicas, que yo no soy especialista en etología y en comportamiento animal, pero podría ser que a lo mejor ocurra algo de esto. Ahora, me estoy acordando ahorita de quién no se ha subido al transporte público. Desde que estamos haciendo la parada, pues estamos escuchando la música del chofer, ¿no? Nos subimos con la música a lo que da, con el ruido del motor, pitando. ¿Eso también nos altera? Sí, claro, pues son acústica. sonidos muy intensos y que nos van a estar, digamos, agrediendo, y a veces estamos en una condición de preocupación o una cuestión de salud derivada de otra cuestión, y el ruido asociado pues a esa carga personal que traemos o emocional, pues nos hace reaccionar a veces de forma agresiva. De ahí que es muy importante que se cuide mucho la salud, por ejemplo, de los operadores del transporte público. Yo justamente venía aquí al canal y observé para cruzar la calle 3 choferes que pasaron y los 3 hablando por teléfono. Entonces, sabemos que eso es multa, sabemos que eso no lo deben hacer, y menos un chofer que está sometido a tanto estrés, y aparte del ruido de la ciudad y del estrés, hablando por teléfono, que es otra fuente de ruido. Entonces, eso se convierte pues en una bomba de tiempo. El chofer debe ser muy consciente de la responsabilidad que lleva, de todo el personal que trae transportando, y entonces debe haber multas mucho más severas a los choferes que se conducen hablando por teléfono. No sé por qué sigue siendo algo tan frecuente y tan común, y no ponen un remedio y ponen una sanción. Ahora que está tocando el tema de los celulares, que es un gran problema porque se distraen, y aparte vienen con la música, no sé si les ha tocado mucho, aparte vienen con la música y hablando por teléfono. Derivado de lo que está comentando, maestra, el hecho de hablar, porque muchos lo hemos hecho, hasta media hora por teléfono en el celular, ¿nos afecta? Claro, porque aparte hay radiaciones, son campos electromagnéticos provenientes de los aparatos electrónicos, cualquiera que este sea, y entonces estos campos electromagnéticos generan una especie de ondas sonoras que van a tener afectaciones a nivel neurológico, a nivel celular incluso. Entonces sí hay una agresión. Entonces, el escuchar el sonido de celular por largo tiempo, pues claro que hay una afectación. Entonces cada vez nos estamos acostumbrando, pero eso no representa que seamos infalibles. El daño sigue siendo latente y los efectos siguen estando presentes. Tengo aquí, por ejemplo, se me viene a la mente también, maestra, que cuando hablamos demasiado tiempo y uno termina de hablar, para empezar tenemos la oreja caliente, pero en el oído sentimos como sudor, como hasta agüita. ¿Es un mecanismo de defensa o es un daño? ¿Sí me explico? La verdad es que no sé. Okay. Pero sí nos ha tocado, ¿no? Que a veces dicen, ay, o sea, siento que hasta mojado. Pues puede ser sudoración. La verdad es que si hay agüita puede ser un líquido proveniente del oído interno, y eso ya no es normal. Eso ya se tiene que revisar porque no es una situación que deba de ocurrir. Entonces ya puede ser alguna patología, porque cualquier líquido que salga del oído ya puede ser alguna posible patología. Lo cierto es que no se debe de
hablar mucho tiempo por mucho celular. tiempo, exactamente. Ahora, la maestra Georgina Orozco, quiero comentarles, estimados televidentes, ¿cuántos años tiene como investigando esto, maestra? El próximo año cumplimos 25 años, 25 años de estudios relacionados con el ruido, y entonces pues esto nos lleva a comprender que tenemos mucho todavía por hacer. Ahí, por ejemplo, sacamos un número especial de la revista Sembrando Conciencia, todo relacionado con el ruido, y abordamos pues temas de lo que hemos venido haciendo hasta la bioacústica, los sonidos provenientes de los alimentos, porque está también comprobado que los sonidos crujientes y crocantes de los alimentos lo hacen más atractivo, entonces esto también genera más apetito y esto también puede ser una parte benéfica. En esta infografía presentamos todos los estudios de ruido que hemos hecho a lo largo de estos años y que tienen que ver ruido en espacios recreativos, en las fiestas de octubre, en las zonas centros de Tlaquepaque, de Guadalajara, de Zapopan. Hemos hecho algunos foros de ruido también desde pues los primeros años que hemos empezado a documentar este tema tan rico y tan amplio. Nos ha permitido conocer pues muy a detalle lo que es lo complejo y lo interesante de los sonidos, y entonces hicimos todo un recorrido de pues viajeros por el silencio, el ruido del transporte, el ruido como impacto ambiental crónico, algunos traumas acústicos por explosión accidental, en fin, diferentes tipos de ruido que nos llevan a conocer cómo es tan complejo este tema y que se presenta incluso en la producción de alimentos, como en las granjas avícolas y en las granjas porcícolas, que los niveles de ruido alcanzan alta intensidad. Increíble, pero cierto, ¿verdad? Así es. Pero me llama la atención, maestra, que hay alimentos, por ser crujientes, ¿tiene algún efecto? Me llama muchísimo la atención. Algún efecto, pero más bien atractivo, que se nos hace como más interesante probar algo que sea crocante o que sea crujiente y pudiera favorecer incluso que nos seduce a comer más. Y es la parte del sonido que es benéfica, no necesariamente nociva. Salvo que hay personas que son muy sensibles al sonido, les molesta los sonidos crujientes, o que alguien está comiendo una manzana o está comiendo una tostada o un chicle. Hay gente que es muy sensible y le molestan los sonidos provenientes, pero si todos están comiendo esos alimentos que tienen pues esos sonidos, se nos hace atractivo y puede favorecer incluso pues endorfinas, y eso hace más atractiva la alimentación. A 25 años de que ha estudiado la cuestión acústica, maestra, creo que está en planes un mapa, ¿no? Actualización de un mapa de ruido, pero la idea es que hacerlo de toda la zona metropolitana de Guadalajara, apoyándolo desde la tecnología, de los sistemas de información geográfica, y que podamos avanzar a conocer la composición sonora en nuestra ciudad. Antes de que se me olvide, no sé si voy a exagerar, como a veces comento, cuando tenemos una cantidad o tenemos cielo despejado, cuando hay mucho sol o a determinadas horas, ¿se agudiza más en la contaminación acústica o no? Tiene una relación con las condiciones climáticas, con el viento, con la temperatura, con la humedad. Sí, el sonido es un fenómeno físico, entonces tiene una relación directa con toda pues la condición climática necesariamente. Entonces va a haber un comportamiento asociado pues a la climatología que va a variar incluso en función. Lo que pasa es que también el confort acústico pudiera estar relacionado con el confort térmico y pudiera estar relacionado también con otro tipo de condiciones emocionales y fisiológicas que pudieran inducir a que seamos más sensibles o más resistentes a los sonidos. Entonces, en conclusión, si hay cielo despejado a determinadas horas, la contaminación es mayor. O todo lo contrario, que esté nublado. No, necesitaríamos también conocer la composición de las fuentes de ruido que hay, pero si hay una relación, si existe una, digamos, correspondencia, y también entender que somos organismos que estamos en interacción constante con lo que ocurre a nuestro alrededor, y necesariamente vamos a responder desde el punto de vista fisiológico a todas esas digamos, impulsos o a todos esos estímulos del exterior que nos van a permitir responder de una forma favorable o desfavorable. Pues creo que un tema bastante interesante, y cuestiones que ni siquiera nos imaginábamos.
Para eso estuvo con nosotros la doctora Marta Georgina Orozco Medina. Ella es directora del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y aguantar un poquito el calor. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y antes de terminar, pues, como todo, agradecerles quienes están detrás de cámara. Aime Arroyo, que aquí está derechito. Nuestra compañera de audio, Julieta, allá te veo al fondo. Hugo, que está a nuestra cámara izquierda. René, bueno, ya se nos fue René, ahora está Alejandro, que ya llegó tarde, pero llegó aquí al canal. Muchas gracias. Eduardo Esquivel le agradece que nos haya sintonizado y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.